Hoy vamos a hablar de algo que se convirtió en tabú. La hemos sufrido, muchos. Nos asusta, pues es inevitable que llegue. La desconocemos, por eso la confundimos. Muchas veces la ignoramos y la mayoría de veces no la apreciamos y por lo tanto no la aprovechamos. Son muchos los mitos que se tejen alrededor de ella. Pareciera que fuéramos a hablar de la muerte, ¿verdad? Pero me refiero a la adolescencia. Y es que muchos de una u otra manera le tenemos terror a esa edad, y más cuando nuestros hijos ya se están acercando a la adolescencia, decimos, uy, lo que se nos viene. Y vamos a mirar una primera diapositiva que encontramos allí, la de la adolescencia, la última que tienes ahí abajito. En este tema tengo que decir algo y ser muy claro. Yo no vengo con ninguna pretensión. De ninguna manera creo que ya sé todo lo que tengo que saber acerca de la adolescencia. Son muchas cosas que hay alrededor de ella. Y el Señor me ha dado la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de, junto con mi esposa, tener 3 hijos. Y a estos hijos que han sido en diferentes edades, se llevan como unos 3 años el uno del otro, Dios nos ha permitido guiarles y nos hemos equivocado muchísimas veces. Y muchas de nuestras equivocaciones han tenido que ver con nuestra manera de pensar y nuestra manera de abordar las diferentes edades en las que ellos han estado. Por eso quiero invitarles primero a abrir Filipenses capítulo 3, un pasaje muy conocido. Dice Pablo lo siguiente acerca de la perfección. Versículo 13, entonces dice así la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, muy bien, queridísimos hermanos, entonces, mirando este tema de la adolescencia, tenemos que reconocer algo primero. Quisiera que me mostrara la otra diapositiva. Esta diapositiva, como ustedes pueden ver ahí, un pescadito que está a punto de morder el anzuelo. ¿Y qué dice este pasaje? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no conforme a nuestro Señor Jesucristo, no conforme a las palabras sanas del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos enfrentamos a temas como este y otros temas más que tienen que ver con la vida y el lugar donde Dios nos dejó, debemos entender que vamos a encontrar diferentes fuentes de información. Una de esas fuentes que encontramos nosotros de información es el mundo. Y es la cultura en la que estamos. Y permeamos cada día y tenemos que ver con ella. No nos podemos desligar de la cultura y no nos podemos desligar de las filosofías que hay alrededor. Siempre van a estar ahí, porque Dios nos dejó aquí. Y qué hermoso recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y entonces nos dejó aquí en el mundo, pero no nos dejó abandonados en el mundo, ¿cierto? También la Escritura nos dice que aunque Cristo se fue, dijo: os enviaré al otro Consolador, al Espíritu de verdad. Entonces no estamos solos. No hay que tener tanto terror a esos temas que muy posiblemente nos asusten. La recopilación de este material, que tiene que ver con la adolescencia, lo he tomado de diferentes documentos y sitios en la red. Entre ellos, un canal muy especial que me ha gustado muchísimo es Entendiendo los Tiempos. Déjame ver el otro. Gracias. Ahí ustedes lo coloqué así de lejitos. Ahí está Miguel Sugel y otros 2 hermanos. Y ellos tienen un programa que ustedes lo pueden encontrar también por YouTube, que se llama Entendiendo los Tiempos. Y ellos abordan este tema de la adolescencia. Y miren qué título tan especial, ¿no? Mitos y realidades. A mí me impactó, me llamó muchísimo la atención cuando estaba buscando el material y encontré este programa y comencé a escucharles. Y uno queda con la boca abierta porque muchas cosas de las que hemos vivido junto con nuestros hijos han sido mitos. Han sido más mitos que realidades. ¿Sí? Y entre ellos los mitos que encontramos
es el siguiente. Regáleme la otra diapositiva. Otro de los materiales también que miraba para mirar este tema es un libro que encontré también en la red y que ustedes lo pueden también encontrar y lo pueden descargar en PDF. Es el libro de Paul Tripp y él habla de la edad de la oportunidad. Y entonces por eso queda esta expresión aquí, oportunidad o crisis. Y como veníamos hablando, todo tiene que ver con la fuente de donde nosotros tomemos la información o de donde nosotros nos estemos nutriendo para abarcar el tema de la educación de nuestros hijos. Es una crisis si nos vamos a lo que el mundo dice. Y muchos han vivido esa crisis. Y muchos han tenido que llorar y sufrir por ver a sus hijos perdidos totalmente, porque la única fuente que tomaron fue, pues como mis padres me educaron así. O como mis padres me educaron así, yo no voy a hacer lo mismo con los míos. O mejor, lo que pasa es que el psicólogo dijo que hay que dejarlo que se le pase. Y esto no es nuevo en los psicólogos. Y con todo el respeto con la rama y con la educación que ellos han tenido, yo no tengo autoridad para decir decir algo contra ellos, ni mucho menos. Pero entre ellos está un psicólogo muy reconocido, que es Steiner Hall. Este hombre, a mediados del siglo XIX, o finalizando el siglo XIX y a mediados del siglo XX, introduce este tema de la adolescencia y él la abarca desde un punto de vista muy evolucionista. ¿Sí? Entonces él habla de la recapitalización. Yo cuando comencé a leer eso lo tuve que leer como 10 veces y dije, no entiendo a qué se refiere con la recapitalización. Bueno, el caso es que él considera que en nuestra información genética está impreso lo que es la evolución en sí. Entonces esa edad primitiva del ser o del desarrollo de la humanidad quedó impresa en nosotros también. Y cuando somos niños, somos arcaicos, no entendemos, nos llevan de aquí para allá y bueno, esa es la edad media, la edad de los pequeños. Pero cuando se llega a esta edad de la adolescencia, entonces ya el joven o el niño ha evolucionado y arranca una edad de lo que él llamó como crisis o tormenta y estrés. Y que es normal que eso suceda, que eso está impreso en su información genética. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos hacer es esperar que se le pase. O sea, no hay mucha esperanza. A estos hombres, o a este hombre, perdón, en especial, así como recibió muchas críticas, ¿sí? Es un material que ustedes también pueden encontrar en la red, también encontró muchísimo apoyo. Y la mayor parte de su apoyo tiene que ver con los Estados Unidos, porque allí en los Estados Unidos pues estaba acabando la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos no vivió la guerra como tal, ellos mandaban a pelear a los soldados afuera, y adentro el auge económico de Estados Unidos creció de una manera exponencial, ¿sí? Y eso crió a muchachos con todas sus necesidades, entre comillas, resueltas, ¿sí? A ellos les colocaron un nombre, ¿cómo es, Pastor? ¿Me acuerda? Los baby booms, ¿sí? Y así se criaron. Y por eso no es nada raro encontrar programas de televisión de los Estados Unidos que tienen que ver con los jóvenes, su música, su moda. Todo tenía que ver alrededor de ellos porque se convirtió en algo comercial. Había que darles todo lo que ellos necesitaban porque pobrecitos. Entonces los llenaron de todo. Y esa fue la crianza y esa es la adolescencia que se introdujo también a nuestra cultura. O esa manera de pensar acerca del adolescente. En el diccionario hispánico de dudas se nos hace una advertencia. No debemos confundir adolescencia con adolecer. Y normalmente lo hemos hecho. Yo fui uno de ellos. Yo decía, es adolescente, es que adolece, entonces es que le falta. Entonces estos muchachitos no saben ni dónde están parados, pues hay que tratarlos de esa manera, no saben ni dónde están parados. Pero
hay algo que es bien claro en las escrituras. Cuando yo fui a mirar en las escrituras, bueno, comencé con las fuentes externas, miré, venga, ¿de dónde sale la adolescencia? ¿Y eso qué es? ¿Con qué se mastica? ¿A qué sabe? Y encontraba en diferentes partes acerca de la adolescencia. Cuando fui a las escrituras me encontré con una pared. Yo, no encuentro adolescencia en las escrituras como la describe la cultura y como lo dice el mundo, no aparece. En la Reina Valera, versión 1960, hay 2 versículos que tienen la palabra adolescencia. Ojo, la palabra, no el término, no lo que para muchos significa la adolescencia, sino que fue traducido adolescencia. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Bueno, en otras versiones no aparece esa palabra, sino que aparece es mocedad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad. Y esa palabra mocedad significa entonces fortaleza, fuerza, vigor de la vida. Entonces ahora vamos allí a ese pasaje de Eclesiastés, capítulo 11. Mientras vamos buscando este pasaje de Eclesiastés, quisiera mencionarles sobre este libro de Paul Tripp. La edad de la oportunidad es un tesoro, no lo desaprovechemos. Ojalá hubiese llegado a mi vida hace mucho tiempo, pero doy gracias a Dios por su misericordia, porque si mis hijos hoy están en la congregación no es por nada bueno que yo haya hecho, no tiene nada que ver conmigo, y lo digo con temor delante de Dios, porque Dios preservó la vida de mis hijos a pesar de mí, a pesar de mis faltas, a pesar de mi manera tosca de criarles, pero Dios es misericordioso. Hoy fue hermoso escuchar en la cena acerca de la misericordia de Dios, cómo se describe. Una mujer ramera que no merecía ser perdonada. Y no solamente fue perdonada a ella, sino toda su familia. Por pura gracia y misericordia. Y por pura gracia y misericordia Dios nos ha permitido continuar adelante y estar hasta aquí. No hay nada en nosotros que pueda decir, es que yo hice. De pronto lo que yo hice me funcionó a mí, pero de pronto a usted no. Entonces no tiene nada que ver con una manera de hacer las cosas, sino ¿qué dice Dios? Y es allí donde tenemos que llegar. Entonces en Eclesiastés capítulo 11, donde encontramos esta palabra adolescencia, dice, alégrate, joven, en tu juventud. Y esa palabra alégrate, joven, en tu juventud les va a sorprender una cosa. En hebreo significa alégrate, joven, en tu juventud. Sea feliz. Sea feliz en su juventud. Pero a nosotros nos asusta decirle eso a los jóvenes. Hay algo bien interesante como lo aborda Sugel y me fascina lo que él dice. Aquí no es que el escritor, en este caso Salomón, esté diciéndole a los jóvenes, alégrate, joven, en tu juventud, pero eso sí, acuérdese que yo lo agarro a llevar bien duro. Como amenazando al joven. Lamentablemente muchas veces lo hemos hecho. Utilizamos este pasaje para amenazar a los jóvenes, más que para alentarlos. La escritura no está llena de amenazas. La escritura está llena de decretos. Lo que Dios decretó, eso se va a hacer, se va a cumplir. Lo que Dios juró, como veíamos esta mañana, se va a cumplir. Y se ha cumplido. Miren lo hermoso de pensar en la salvación. No es que vamos a ser salvos, es que somos salvos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. No tiene nada que ver con nosotros ni con el lugar al que estemos asistiendo. Dios mismo se encargará más adelante de congregarle en el lugar que Él quiere que usted se congregue y en el lugar correcto. Pero lo primero que Dios hace con todos los seres humanos que Él ha decidido salvar es eso, salvarles. Luego viene su santificación y Dios hace un proceso espectacular en la vida de cada persona y a cada uno ha llegado a nosotros su gracia de una manera preciosa. Pero lo más importante de este pasaje es cómo aborda entonces el predicador allí el tema. Alégrate, joven, en tu juventud, con todas tus fuerzas. Y tiene que ver con su físico, tiene que ver con el vigor de la juventud. Dios a nosotros nos creó de una manera muy compleja, ¿cierto? Nosotros no somos simples, no somos unos
como dicen unos seres de una sola célula por ahí andando ahí. No, somos complejos. Dios nos creó. Qué maravilloso. Cuerpo, alma, espíritu, emociones. Dios nos dio emociones. Y a veces las queremos restringir. Porque llamamos pecado a lo que Dios no ha llamado pecado. Porque asumimos que es pecado lo que nosotros pensamos que es pecado. Pero cuando nosotros pensamos en todas estas cosas que sí son legítimas para alegrarnos en esa fuerza de la juventud, tenemos que tener bien claro lo que hemos empezado hablando. Las fuentes. ¿De dónde viene la fuente de mi alegría? Y entonces vale la pena alegrarme de esa fuente que viene o no. En 1 de Juan, capítulo 3, capítulo 2, versículo 15 y 16, también muy conocido. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Seguimos con las mismas dos fuentes. Dios proveyó para nosotros emociones, proveyó voluntad, intelecto. Pero el mundo quiere satisfacer esas necesidades propias del ser humano desde una manera no legítima, desde una forma que no agrada entonces a Dios. Y Dios llama a eso el mundo. No habla de la tierra, no habla de las plantas, no habla de las cosas inanimadas, habla del sistema como tal. Y ese sistema está corrompido. Y si nosotros buscamos, o nuestros jóvenes buscan esa alegría en lo que le ofrece el mundo, pues no va a traer nada bueno para ellos. Y entonces ahí es cuando cobra valor lo que este hombre dice: la edad de la oportunidad, no la edad de la crisis, no la edad del miedo. No es que ese monstruo que se metía debajo de la cama y que nuestros niños nos llamaban a medianoche: papi, hay un monstruo debajo de la cama, papi, y uno iba y miraba: no hay nada, papá, no hay ningún monstruo. Pareciera que como que se salió debajo de la cama, se metió en nuestros muchachos y ahora son el coco para nosotros. Ese monstruo se salió debajo de la cama y ahora le tenemos miedo a que lleguen a la adolescencia. No, queridos hermanos que están empezando con sus hijos, devoren material de hermanos que han sido guiados por el Espíritu Santo para decirles: no tengas temor. El mismo evangelio que te salvó a ti es el mismo evangelio que está hecho a la medida de la edad de tu hijo. Ya uno sale a la guerra un poco más valiente. Es que no es lo mismo ir a la batalla con una cuchara de palo, ¿sí? El mundo nos dijo eso: es que los hijos no vienen con un manual debajo del brazo. Falso, mentiras, mito. Los hijos sí vienen con un manual. Se llama Palabra de Dios. Sí que tenemos un manual. Que no lo usemos es otra cosa. Junto con mi hermano Iván, que arreglamos equipos, lavadoras y un poco de cosas, nos hemos dado cuenta que eso es lo que pasa con muchos de nuestros clientes. Muchas veces es que no saben cómo manejarla. Y hemos tenido que ir nuevamente a una supuesta garantía y resulta que es que usted la está manejando mal. Es que mira, se hace así, así. El manual dice esto. Muchas veces pasa eso con nuestros hijos. No, el problema no es su hijo, el problema es que usted no lo está manejando bien. No está mirando el manual. Es el manual el que le va a ayudar a usted. No es como lo crió su papá, no es como no lo crió su papá, no es lo que usted no tuvo y que ahora su hijo lo tiene que tener. No. ¿Qué dice Dios? Y Dios, que es tan maravilloso, porque es maravilloso, no es el logro que Satanás le quiso pintar a Adán y Eva allí en el Edén. Dios preparó un huerto, lo sabemos nosotros hoy. Ellos lo vieron, porque Dios les preparó un huerto y les dijo: de todo árbol que hay en el huerto podéis comer. Les proveyó. Pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no comeréis de él, para que no muráis. Ahora, ¿qué llegó a decirle Satanás?
voy a parafrasear, con todo respeto, voy a parafrasear a Satanás. Oiga, ¿Dios los quiere matar de hambre? ¿En serio Dios los dejó aquí para que no puedan comer de nada de lo que hay acá? Y no puede ser. Y ella le dice, no, tampoco. O sea, sí, de todo lo que hay podemos comer. Pero ya comenzó a hablar con el enemigo. Ese era el primer propósito. Porque él sabía que no le podía caer a Eva diciéndole que se estaba muriendo de hambre, porque Eva podía comer de todo y posiblemente ya había comido de muchos otros frutos. Entonces ella le dice, no, de hambre no nos quiere matar. Ah, pero él quiere que ustedes no coman de ese árbol. Sí, no quiere, porque es que el día que comamos de ese árbol, nos morimos. Ay, entonces le dice, no. Mire, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean iguales a Él. Entonces Él, obvio, no va a querer competencia. Entonces por eso no quieren que ustedes coman de ese árbol, de ese fruto. Y Eva entonces decide en su corazón creerle a Satanás y no creerle a Dios. Y ese problema del ser humano está hasta hoy. Ustedes y yo, y más yo, decidimos creerle al enemigo más que a Dios. Y entonces decimos este hermoso pasaje, porque es un hermoso pasaje que tiene un preámbulo fascinante. 2 versículos después, o sea, el capítulo siguiente, capítulo 12, comienza una poesía acerca de la vejez. Y miren toda la cantidad de pasajes que encuentra uno para la vejez. Muchísimo, no, 8, 9, 10. Hablando acerca de la vejez. Y utiliza 2 para decirles, hey jóvenes. Pero ¿saben algo? El predicador quiere ser bien claro con todos. Y es que la adolescencia y la juventud, la fuerza de la vida, se va la juventud. ¡Ey! ¡Aprovéchala! No pierdas tu juventud en cosas vanas. ¿Dios quiere que te alegre? Sí. Miren el pasaje, volvamos al versículo 9 del capítulo 11. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Mire que está abarcando todo lo que es el ser del joven. Su cuerpo, su alma, su corazón y su espíritu. Al finalizar el versículo 11, ¿qué dice? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y entonces entra la parte espiritual del ser. El problema no es alegrarse. Y el problema no es con qué alegrarse. Porque nosotros podemos tener placer en un río, como lo hemos hecho con muchos jóvenes. Y gozar de lo que Dios nos dio. Ver las cascadas. Disfrutar del agua, disfrutar del aire. El problema es la fuente del placer. ¿Y a qué nos está llevando ese placer? Dios al hombre le ha dado también el placer sexual. Y ese placer sexual se despierta también en la adolescencia. Y no es ilegítimo el placer sexual. Lo ilegítimo es ¿con quién? Y Dios ha permitido que ese placer sexual lo podamos gozar en el matrimonio. Ahora, tú decides, delante de Dios, sabiendo que has de dar cuentas, si quieres saltarte ese paso. Y entonces mire lo que dice la Escritura. En Gálatas 6, 7 al 9. Gálatas 6, 7 al 9, entonces dice así la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Queridísimos hermanos, nosotros tenemos asegurada la salvación. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad de cómo vivir en este plano terrenal. Y lo que yo siembre,
de eso voy a tener que comer, o de eso voy a tener que vender, o de eso voy a tener que ofrecer lo que sembré, porque lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Ahora hay dos lugares donde yo voy a poder sembrar. Así como hay dos fuentes de donde yo tomo información para la vida, hay dos sitios donde voy a poder sembrar. Voy a sembrar mi placer en mi carne, de mi carne voy a cosechar ¿qué? Corrupción. O voy a sembrar mi placer en el espíritu, conforme a las escrituras, voy a cosechar gozo. Y cada uno de los que hemos vivido en esa situación sabemos que la escritura es veraz, uno, por ser la palabra de Dios y muchas veces porque lo vivimos, porque lo experimentamos. No quisiéramos que fuera así con nuestros jóvenes, que tuvieran que vivir muchas de las cosas que hoy creemos por experiencia más que por creer. Miren entonces lo que dice el versículo 10, volvamos a Eclesiastés. Lo que Dios le dice a nuestros jóvenes y a nosotros como padres. Capítulo 11, versículo 10 dice así: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Yo creo que ya no tengo que volver a hacerles burbujitas. Nos tiene que quedar aquí claro que la adolescencia y la juventud, pero esto es así. Y créame que muchas veces jóvenes, cuando sus padres se los han dicho, no es un mito, es una verdad. Los que me distinguieron cuando yo era chino, cuando era jovencito, saben la cantidad de pelo que tenía. Yo era peludo, flaco como un pirulito. Y me acuerdo también de la fuerza que tenía. Hoy necesito de mi compañero cuando no está conmigo. Ay, ¿y ahora quién me va a ayudar a levantar esto que está tan pesado? Y me hace una falta. Pero fue rápido que se me fue la juventud. Y a veces, queridísimos jóvenes, hijos, desperdician su vida en lo que el mundo les ofrece, vanidad y cosas baratas que no van hacia la eternidad. Dios no les está diciendo de ninguna manera que sean unos aburridos, porque eso es ser un buen cristiano. Si usted se la pasa con el ceño fruncido y habla fuerte, usted va a ser un joven próspero. Mentira. Esa es su personalidad y está bien si usted es así allá usted. Y chévere si así es su gozo. Pero lo que uno encuentra en las escrituras es que en Dios podemos regocijarnos. Él no nos dejó para ser unos aburridos. Que hay momentos de estar aburridos, sí, esa es la emoción que Dios también dejó. Que hay momentos de tristeza, sí, claro. Dios también nos dio tristeza a nuestro corazón. Pero queridísimos hermanos, todas nuestras emociones cuando están en el Señor, lo que mirábamos esta mañana en la cena, cuando están en el Señor son legítimas. Totalmente legítimas. El gozo, el placer, el deseo, cuando están en Cristo, son una maravilla. Cuando no lo están, traen dolor a nuestra carne. Queridos, la advertencia que hay allí, porque delante de Dios daremos cuentas, no es para que pensemos que entonces lo que estamos haciendo aquí, allá cuando estemos en el cielo, entonces así, venga, ¿usted qué fue lo que hizo? Ay, eso no se hace. No, el salmista, Salomón lo que está buscando es que entendamos que estamos delante de nuestro Creador, porque al fin de cuentas, si estamos en Cristo, hemos sido salvos, o sea que ya no nos espera un tormento por todo lo que hicimos bien o mal. ¿No lo merecemos? Pues no me merezco pasar esa eternidad delante del Señor. Por pura gracia. Mi cuenta fue saldada y su cuenta, si ha creído en Cristo como su único Señor Salvador, fue saldada. No le debe nada a Dios, aunque le debía todo. Fue pagada la cuenta en la cruz del Calvario.
El problema es que Dios quiere que usted viva bien. O más bien no el problema, el tema es que Dios quiere que usted viva bien aquí en la tierra. Hay hermosos pasajes en las Escrituras que dice que si el hombre quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal. O sea, si usted la quiere pasar bien, no sea chismoso y no ande metiéndose en los problemas ajenos y verá que no va a tener problemas, ¿cierto? Y así lo mismo tiene que ver con el tema de la juventud. Queridos hijos, hijos de esta congregación, hijos de mis hermanos, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? No creas que por haber nacido en la casa del hermanito X eres cristiano. ¿Estás en Cristo? No es verdad que la adolescencia es el joven que no tiene responsabilidades en su vida y que anda como un tiro al aire por ahí. No. Dios entonces reconoce dos edades. Creo que me salté ese pasaje, pero esta es. Dos edades reconoce entonces Dios. Lo dijo Pablo. Y Pablo dijo lo siguiente: cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, ¿cierto? Pero cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. En las Escrituras usted no van a encontrar ese intermedio que se inventó Stanley Hall y otros psicólogos. No lo van a encontrar. Encontramos al niño y encontramos al adulto. Y entonces llega la edad que nosotros reconocemos como adolescencia, y si lo hacemos en el plano escritural, uno entiende que hay cambios hormonales, cambios físicos, y que eso es parte de la vida. Pero queridísimos hermanos, niños, jóvenes, ustedes no son los únicos que experimentan cambios. Siempre estamos experimentando cambios. La mujer cuando llega a su menopausia experimenta cambios y sigue siendo responsable delante de su creador. El hombre cuando llega a los 40 y después de los 40, el mundo dice la mejor edad. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. La crisis de los 40. Eso dice el mundo. Pero Dios dice: yo te creé. Tú eres mi criatura y me vas a responder como mi criatura. Y no vaya a pensar por ningún momento que es que únicamente esto le pasa a los evangélicos. Ay, pobrecitos, los evangélicos no gozan de la vida. Claro, como tienen que darle cuentas a Dios. Oh, no, eso es mentira. Todo ser humano le va a rendir cuentas a su creador. El gozo de estar en medio de una iglesia es que Dios me quiere proteger de lo que el mundo me quiere ofrecer que no vale la pena. Pero al fin de cuentas, el ser humano ha de rendir cuentas delante de su creador. No hay otra. No hay escape. Puede ser el incrédulo más grande sobre la tierra, ha de rendirle cuentas a su creador. Y puede ser el hombre que venga a la iglesia cada 8 días y se porte bien y tenga una aureola grandota y muchos le tengan que abrir las puertas porque no cabe de lo santo que se cree, ha de rendir cuentas delante de su creador. Mire lo que dice entonces Colosenses 3:8. Dice así: pero ahora deja también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¡Ey! La advertencia de quita de tu corazón el mal no es solamente para nuestros hijos. Esto no es para que nos encizallemos contra nuestros hijos y le digamos: ¡ay, usted deje el enojo! Deje esa maña, esa cara tan fea que pone cuando se le manda a hacer algo. Y se lo estamos diciendo con la misma cara que le decimos que no haga. O sea, ¿qué razón tiene, cierto? Le estamos diciendo al joven: oiga, es que ustedes sí, esas emociones de ustedes son un desastre. Y nosotros, ¿cómo somos muchas veces? Nos levantamos irritables, no nos pueden preguntar nada porque de una vez brincamos. Pero los jóvenes sí, no, porque es que la Biblia dice, y hey, la Biblia no está hecha para enfrentarnos unos con otros. Eso no es el diseño de Dios. El mundo se inventó que la adolescencia es para que los jóvenes peleen contra los padres. Eso se lo inventó el mundo. El mundo, el sistema. La Biblia nos habla de un diseño perfecto de Dios en que los niños y adultos en crecimiento, porque cuando yo miro a mi hijo de 16 años no puedo ver ya a un niño, tengo que ver a un adulto en crecimiento, y entonces tengo que verlo con la responsabilidad de su momento y de su edad.
Cuando yo veo a mi hijo que tiene que ser responsable, comienzo a colocarle tareas y a soltarle esas tareas y a entender que él es responsable. A mí me funcionó el yo no tener que ponerme, hey, papito, levántese, mire que tiene que ir para el colegio, levántese. A mí, de pronto a usted no le funcione, estos son métodos solamente. Pero yo no levanto a mis hijos a que vayan al colegio o a que vayan al otro día a lo que tengan que ir temprano. Ponga despertador, compre un gallo, que sé yo, haga lo que quiera. Pero no espere que yo haga algo que tiene que hacerlo usted, porque usted tiene que ser responsable con ello. Usted no es un niño chiquito, y esa es la verdad, ya usted no es niño. Pablo dijo, dejé lo que era de niño, ahora soy un hombre. Y si usted quiere ser tratado como un hombre en su casa o como una mujer en su casa, sea responsable. Y le aseguro que no va a tener problemas con sus padres. Es lo que uno ve en las escrituras. Queridísimos hermanos, amados, devoren ese material, ojalá que lo lean. El de la edad de la oportunidad. Se los digo, lo iba leyendo y me entristecía. Pero también daba gracias a Dios porque Él fue el que permitió que nuestros hijos continuaran adelante siguiéndole. Queridos padres, si tienen hijos que no son creyentes, esta es la oportunidad para predicarles el Evangelio. El mismo Evangelio que usted quiere predicarle al vecino de la esquina o al que se le hizo al lado del bus, o al familiar, y que usted lo hace con esa melosería y que no, mira, Dios te ama, y todo lindo, y le habla así, y le busca palabras suaves para que la persona le entienda lo que usted le... Es el mismo evangelio que le puede predicar a su hijo, y de la misma forma, buscando palabras que su hijo le comprenda. La misma paciencia que usted le tiene a los de afuera, téngasela a los de adentro. El evangelio está hecho para el más grande de los pecadores y para el corazón más duro. La escritura dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, no vaya a creer que su hijo es la excepción.